Mi exnovio adinerado murió y dejó un juego de Jeopardy para decidir quién heredaría su fortuna. La oficina del abogado estaba llena de familiares y exnovias de Charlie. Yo me senté al fondo, esperando que nadie me notara. Su madre no dejaba de lanzarme miradas de odio. Siempre me había culpado por la ruptura, y ahora me culpaba por algo mucho peor. El señor Charlie Williams dejó instrucciones específicas. El abogado anunció que su patrimonio de $670,000 se distribuiría según el desempeño de cada uno en ese juego de Jeopardy. Su hermano se burló. Esto es una locura, y ella ni siquiera debería estar aquí, señalándome. No después de lo que hizo. La señorita A. Mears fue invitada específicamente, continuó el abogado, mientras preparaba el tablero del juego. Aparecieron las categorías, los hábitos de Charlie, su historial médico, sus últimos meses, secretos personales y aquella noche. Primera pregunta por 100 puntos. La rutina matutina de Charlie incluía esta bebida específica. Su hermana pulsó el botón. Batido de proteínas. Incorrecto. Yo, con reticencia, respondí. Té verde con miel, sin cafeína después de su diagnóstico. ¿Qué diagnóstico?, preguntó su madre con voz cortante. El abogado continuó sin responder. Más preguntas pasaron volando. Yo las sabía todas. Sus citas de terapia los jueves, la aplicación de meditación que usaba, por qué vendió su motocicleta. Cada respuesta correcta enfurecía más a su familia. Ella lo espiaba, murmuró su hermano. Por eso sabe todo esto. Avanzamos entre categorías. El historial médico reveló su medicación para la ansiedad. Los últimos meses mostraron cuán aislado se había vuelto. Los secretos personales expusieron cosas que su familia nunca supo. Con cada respuesta, su sospecha crecía. Pregunta doble en historial médico. ¿Qué medicamento tomaba Charlie? Pulsé el botón. Certillene, 100 miligramos diarios. Su madre estalló. Si sabías de su medicación, entonces sabías lo que pasaría si la mezclaba con cualquier cosa. Lo sabías y lo dejaste pasar. Guarden sus comentarios hasta el final, dijo el abogado con firmeza. El juego continuó, pero el ambiente estaba cargado de acusaciones. Cada respuesta correcta que daba se sentía como un clavo más en mi ataúd. Su familia susurraba entre ellos, planeando algo. Cuando llegamos a aquella noche, por 500 puntos, la sala quedó en silencio. ¿Qué bebida consumió Charlie en el apartamento de Amanda? Pulsé el botón. Té de manzanilla con miel. «Le diste té sabiendo que tenía que manejar», gritó su hermana. «Sabías que lo adormilaría con su medicación». El abogado levantó la mano pidiendo silencio. «Todavía no hemos terminado. Categoría final de Jeopardy. La verdad». Todos tomaron sus plumas. Podía sentir 20 pares de ojos clavados en mí. Su madre ya hablaba por teléfono con alguien, probablemente. «Hagan sus apuestas», instruyó el abogado. «Aposté todo. ¿Qué importaba ahora? Ya habían decidido que era culpable. Las búsquedas forenses que hice para ayudar a Charlie a encontrar medicamentos más seguros. Los mensajes de texto rogándole que viniera aquella noche. Todo parecía premeditación. Pregunta final. ¿Qué tomó Charlie después de salir del apartamento de Amanda? Su familia escribió diversas respuestas. Alcohol, más té, pastillas para dormir. Todos adivinaban lo que creían que yo le había dado, lo que pensaban que hice para causar el accidente. Escribí mi respuesta sabiendo que me condenaría de cualquier manera. El temporizador sonó. Veamos las respuestas. Su hermano. Alcohol, incorrecto. Su hermana, medicación para dormir, incorrecto. Su madre, lo que sea con lo que Amanda lo envenenó. El abogado negó con la cabeza. Amanda, tu respuesta. Giré mi tablero. Difenhidramina, dosis masiva. La sala estalló. Lo admite. Ella lo sabía. Llamen al 911. Su hermano ya marcaba. Espere, interrumpió una voz desde el fondo. El doctor Hyatt, terapeuta de Charlie, se levantó. Déjenla terminar. Benadryl, continué en voz baja. Mortal cuando se mezcla con sertralina. Que tomó después de salir de mi apartamento, después del té inofensivo, tras llamar al Dr. Hyatt para discutir su plan. La policía llegó justo cuando el Dr. Hyatt dio un paso adelante. Charlie me llamó aquella noche y hablamos 20 minutos sobre asegurar que ciertas personas estuvieran protegidas. Fue muy específico con los tiempos. ¿Protegidas de qué?, exigió la madre de Charlie. El Dr. Hyatt dijo simplemente que sabía que el té proporcionaría una distracción. Haría que Amanda pareciera sospechosa mientras era completamente inofensivo. Está diciendo que su hermana no pudo terminar. El juego no ha terminado, anunció el abogado. Pregunta final, ¿vale toda la fortuna? ¿Qué dejó Charlie en su caja de seguridad? Esto no estaba en el tablero. Era nuevo. Todos se vieron confundidos, excepto el Dr. Hyatt, que sacó una llave. Amanda, tienes una oportunidad. ¿Qué hay en la caja? Mis manos temblaban. Pensé en aquella noche. Charlie insistiendo en tomar un té que odiaba, añadiendo miel él mismo. La extraña despedida. La forma en que me abrazó como si quisiera memorizarlo. Su diario, susurré. Correcto, dijo el abogado, mostrando una libreta desgastada. ¿Debo leer la página marcada? Rachel Williams levantó la mano y la sala quedó en silencio, excepto por la madre de Charlie, que seguía gritando que yo era una asesina. Rachel, con voz firme y profesional, anunció que el diario estaba en una caja de seguridad sellada en el First National Bank
y que su contenido determinaría la distribución final de la fortuna. Explicó que Charlie dejó instrucciones específicas sobre cuándo y cómo se debía acceder al diario. Su madre gritó que todo era falso, que yo había manipulado todo, que su hijo nunca habría planeado esto. El hermano de Charlie se lanzó repentinamente sobre la mesa hacia mí. Dos primos lo agarraron de los brazos y lo arrastraron hacia atrás mientras gritaba que yo había matado a Charlie y que todos en esa sala lo sabían. Rachel dijo que llamaría a seguridad si no se controlaban. El hermano seguía forcejeando, su rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Rachel tomó el teléfono de su escritorio y dijo que la policía ya estaba afuera esperando para hablar con varias personas, incluyendo a mí, y que todos debían cooperar o enfrentar cargos por obstrucción. La sala finalmente se calmó. Su madre lloraba ahora, con el brazo de su hermana alrededor de sus hombros. Rachel recogió sus papeles y dijo que los oficiales realizarían entrevistas en las salas de conferencias al final del pasillo. Me miró directamente y dijo que debía acompañarla. La detective Elise Napier se presentó en una pequeña sala de conferencias con paredes grises y una mesa que olía a limpiador de limón. Su tono era neutral, casi aburrido, como si lo hiciera todos los días. Llevaba pantalones oscuros y una camisa azul abotonada, con su placa sujeta al cinturón. Explicó que esta era una conversación informal, que no estaba bajo arresto, pero que las circunstancias de la muerte de Charlie requerían una investigación, dado lo que salió a la luz durante la lectura del testamento. Sacó una libreta y un bolígrafo y se sentó frente a mí. Rachel Williams se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados. La detective Napier me pidió que comenzara desde el principio y le contara sobre aquella noche. Tomé aire y le dije exactamente lo que pasó. Charlie llegó alrededor de las 8. Hablamos un rato sobre nada importante. Dijo que quería algo calmante, así que le preparé té de manzanilla con miel porque era lo que tenía. Se fue alrededor de las 10:00. Parecía cansado, pero bien. Dijo que necesitaba llegar a casa y dormir. La detective Napier escribió todo sin levantar la vista. Preguntó si sabía sobre sus medicamentos y admití que sabía sobre la Certina porque me lo dijo meses antes, cuando aún estábamos juntos. Dijo que le ayudaba con su ansiedad, pero que a veces lo hacía sentir plano. La detective Napier levantó la vista de su libreta y preguntó por qué sabía tantos detalles personales sobre la vida de Charlie si habíamos terminado. Le expliqué que seguimos en contacto, que aún me importaba aunque la relación no funcionara. Dije que conocer el horario de terapia de alguien o qué aplicación usa para meditar no significa que quiera hacerle daño. Ella escribió algo que no pude ver. Pregunté si necesitaba un abogado y dijo que era mi derecho, pero que no me acusaban de nada en ese momento. Cerró su libreta y dijo que alguien se pondría en contacto probablemente en los próximos días. Me indicó a Rachel que me sacara por la salida trasera para evitar a la familia. Rachel me llevó por un pasillo diferente, pasando oficinas con puertas cerradas, y salimos por una puerta lateral que daba al estacionamiento. Me senté en mi auto en el estacionamiento durante 20 minutos, temblando tanto que no podía girar la llave. Mis manos se resbalaban del volante. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí y lo hacían ver todo verdoso y enfermizo. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de números que no reconocía. Abrí los mensajes y vi a personas llamándome asesina, diciendo que debería estar en la cárcel, amenazando con descubrir dónde vivía. Alguien de la lectura del testamento debía haber publicado algo en línea, porque ahora extraños me enviaban mensajes. Un texto decía que merecía todo lo que me viniera. Otro, que esperaba que recibiera lo mismo que le di a Charlie. Apagué mi teléfono y traté de respirar, pero el pecho me dolía y se sentía pequeño. Necesitaba salir de ese estacionamiento, alejarme de ese edificio, ir a un lugar seguro. Encendí el teléfono y llamé a Allison, del trabajo, la única persona en quien podía confiar en ese momento. Contestó al segundo timbrazo y comencé a llorar antes de poder decir algo. Preguntó dónde estaba y logré contarle sobre la lectura del testamento, la policía y los mensajes. Dijo que fuera a su casa ahora mismo. Me dio su dirección en Maple Street. Dijo que pediría comida y que podía quedarme el tiempo que necesitara. No preguntó si lo hice. No dudó ni sonó preocupada por involucrarse. Finalmente, logré poner la llave en el contacto y manejé hasta su apartamento, revisando los espejos todo el camino para asegurarme de que nadie me siguiera. En el apartamento de Allison, por fin me derrumbé y lloré por primera vez desde que Charlie murió. Se sentó a mi lado en el sofá y no intentó arreglar nada ni decirme que todo estaría bien. Solo me dejó llorar y me pasó pañuelos cuando los necesitaba. Le conté todo sobre el juego de Jeopardy, cómo sabía todas las respuestas, cómo su familia me culpaba, sobre el diario y la detective y los mensajes. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé, dijo que necesitábamos conseguirme un abogado. Dije que no sabía si podía pagarlo y ella dijo que no importaba, que necesitaba protección, fuera que me acusaran o no. Me hizo comer pizza, aunque no tenía hambre, y preparó la habitación de invitados con sábanas limpias. Me acosté en la cama mirando al techo, escuchando la voz de Charlie pidiéndome té, viendo su rostro cuando se fue aquella noche,
preguntándome qué estaba pensando y por qué me hizo esto. A la mañana siguiente, Allison me ayudó a buscar en línea abogados que manejaran tanto defensa penal como casos civiles. Encontramos 3 con buenas reseñas y oficinas en el centro. Llamé a cada uno y expliqué brevemente lo que estaba pasando. El primer abogado dijo que estaba ocupado el próximo mes. El segundo quería un anticipo de $5,000. El tercero, Desmond Fraser, dijo que podía verme esa misma tarde a las 2 y que la consulta inicial era gratis. Allison me llevó a su oficina porque aún estaba demasiado nerviosa para confiar en mí al volante. Conocí a Desmond Fraser en su oficina en el centro, en el 8º piso de un edificio con pisos de mármol y guardias de seguridad. Su oficina era pequeña pero organizada, con libros de leyes alineados en una pared y una ventana con vista a la calle. Tendría unos 50 años, con canas en las sienes y gafas de montura metálica. Algo en su forma calmada y constante de moverse me hizo sentir menos al borde del colapso. Me estrechó la mano y me dijo que me sentara y tomara mi tiempo para contarle todo. Pasé por toda la historia nuevamente, desde mi relación con Charlie hasta la ruptura, aquella última noche y la lectura del testamento. Tomó notas en un bloc legal amarillo y nunca me interrumpió. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y explicó que el té era casi con seguridad inofensivo, pero que necesitaba dejar de hablar con cualquiera sobre este caso sin él presente. Dijo que la policía, la familia, cualquier periodista que llamara, nadie obtendría información de mí de ahora en adelante. Preguntó por mis finanzas y le dije que tenía unos $3,000 ahorrados. Dijo que trabajaría conmigo en el pago y que por ahora la prioridad era asegurarse de que no dijera accidentalmente algo que pudiera usarse en mi contra más adelante. Esa tarde, Desmond me llamó a casa para repasar lo que sucedería después. Dijo que la investigación se centraría en 3 preguntas principales y que necesitaba estar preparada para todas ellas. ¿Sabía sobre la interacción medicamentosa entre la sertralina y la difenhidramina antes de que Charlie muriera? ¿Tenía alguna razón para querer lastimarlo? ¿Le di las pastillas o le dije que las tomara? Le dije a Desmond que ni siquiera sabía qué era la difenhidramina, hasta que el abogado lo mencionó en la lectura del testamento, que pensaba que era algún medicamento recetado, que nunca había oído. Dijo que necesitábamos escribir todo lo que sabía y lo que no, hacer una línea de tiempo de cada conversación con Charlie en sus últimas semanas, documentar exactamente lo que pasó aquella noche que vino a verme. A la mañana siguiente, la detective Napier llamó a la oficina de Desmond solicitando una entrevista formal conmigo. Desmond le dijo que necesitábamos 3 días para prepararnos, y ella aceptó programarla para el jueves por la tarde en la comisaría. Tomé días libres del trabajo y pasé horas en la oficina de Desmond repasando todo. Me preguntó sobre mi relación con Charlie, cómo nos conocimos, por qué terminamos, cuándo volví a hablar con él. Me hizo escribir cada mensaje de texto que recordaba del último mes, cada llamada telefónica, de qué hablamos cuando Charlie me visitó aquella última noche. Construimos un registro detallado de hechos, y Desmond seguía enfatizando que debía ceñirme a lo que realmente sabía, no adivinar los pensamientos o sentimientos de Charlie. Mientras tanto, la familia de Charlie comenzó a publicar en redes sociales. No usaban mi nombre directamente, pero era obvio a quién se referían. Su madre compartió fotos antiguas de Charlie con leyendas sobre cómo su asesina seguía libre mientras ellos sufrían. Su hermano publicó sobre el fracaso del sistema de justicia para las familias y cómo algunas personas se salían con la suya por ser buenas mintiendo. Sus amigos y familiares compartieron las publicaciones y añadieron comentarios sobre lo que debería pasarle a quienes envenenan a otros. Sugerencias cada vez más violentas sobre venganza y justicia callejera. Cometí el error de leer los comentarios una noche y no pude dormir después. Para el miércoles, supe que tenía que contarle a mi jefe lo que estaba pasando, porque las publicaciones en redes sociales se estaban extendiendo y alguien en el trabajo las vería eventualmente. Programé una reunión y la representante de recursos humanos se sentó tomando notas mientras explicaba sobre la muerte de Charlie, la lectura del testamento y la investigación. Mi jefe fue comprensivo. Dijo que lamentaba lo que estaba pasando, pero podía ver la preocupación en su rostro sobre lo que esto significaba para la empresa. Preguntó si esperaba ser acusada, y dije que mi abogado no lo creía, pero que aún estábamos en medio de todo. La representante de recursos humanos dijo que me apoyarían, pero me pidió que los mantuviera informados de cualquier desarrollo que pudiera afectar mi trabajo. 3 días después, Desmond llamó diciendo que el Dr. Hyatt había contactado a su oficina. El terapeuta quería ayudar, pero explicó que estaba obligado por las reglas de confidencialidad del paciente, incluso después de la muerte de Charlie, a menos que un tribunal lo obligara legalmente a compartir información. Desmond dijo que probablemente necesitaríamos una citación judicial para los registros de terapia, lo que se sentía horrible, como violar la privacidad de Charlie una vez más, pero podría ser la única manera de probar lo que realmente sucedió aquella noche.
Odio que las últimas conversaciones de Charlie con su terapeuta fueran arrastradas a la corte, pero odiaba más ser acusada de asesinato. El jueves me encontré con Desmond en la comisaría del centro. Entramos a una sala de interrogatorios con la detective Napier y otro oficial que no dijo mucho. Solo observó y tomó notas. La detective Napier fue profesional y metódica, repasando todo en orden cronológico. Preguntó sobre mi historial de relación con Charlie, las razones de nuestra ruptura, por qué seguimos en contacto después. Preguntó sobre la noche de su muerte. ¿A qué hora llegó? ¿De qué hablamos? ¿Cómo parecía? ¿Qué le serví? ¿A qué hora se fue? Me aferré a los hechos como Desmond me había entrenado. No especulé sobre si Charlie parecía deprimido o qué podría haber estado planeando. Desmond interrumpía ocasionalmente para aclarar una pregunta o redirigir cuando la detective Napier preguntaba sobre mis interpretaciones en lugar de mis observaciones. Luego, la detective Napier sacó una carpeta y me mostró impresiones de mi historial de búsquedas en Internet de 2 meses antes de que Charlie muriera. Búsquedas sobre interacciones de la sertrulina, medicamentos seguros para la ansiedad, efectos secundarios de los antidepresivos. Mi estómago se hundió al verlas porque sabía lo mal que se veía. Desmond explicó de inmediato que estas eran búsquedas de reducción de daños, que estaba tratando de ayudar a Charlie a encontrar alternativas más seguras después de que se quejara de los efectos secundarios de su medicación, no investigando formas de lastimarlo. La detective Napier tomó notas, pero no comentó. Después de que terminó la entrevista y salimos de la comisaría, Desmond dijo que las búsquedas se veían mal, pero no eran evidencia de intención, especialmente porque ocurrieron semanas antes de que Charlie muriera y eran claramente informativas en lugar de enfocadas en la planificación. Dijo que la verdadera pregunta era qué decía el diario, porque las propias palabras de Charlie tendrían más peso que las suposiciones de cualquiera sobre lo que había pasado. La semana siguiente, Rachel Williams presentó una moción para acceder al diario bajo sello judicial para revisión de evidencia. Su argumento era que el contenido era necesario para ejecutar adecuadamente el testamento y podría contener información relevante para la investigación policial. El juez de sucesiones programó una audiencia para la semana siguiente. Fui de vuelta al trabajo e intenté actuar con normalidad, pero podía sentir que la gente me miraba de manera diferente. Algunos compañeros con los que había sido amable de repente encontraban razones para evitarme en los pasillos. Otros me miraban cuando creían que no los veía. A la hora del almuerzo, Allison se quedó cerca, sentándose conmigo en la cafetería, aunque apenas tocaba mi comida. Alguien en una mesa cercana hizo un comentario lo suficientemente alto para que lo escucháramos sobre personas que se salían con la suya después de cometer un asesinato. Allison se dio la vuelta de inmediato y les dijo que esperaran a tener hechos reales antes de difundir rumores sobre cosas que no conocían. La mujer se vio sorprendida y murmuró una disculpa, pero podía sentir mi rostro ardiendo de vergüenza y enojo. Regresé a mi escritorio y fingí trabajar mientras sentía las miradas de todos sobre mí. Alrededor de las 3:00, mi jefe me llamó a su oficina con la representante de recursos humanos ya allí. Explicaron que me trasladarían a otro piso temporalmente por mi propia comodidad y para reducir la tensión en el lugar de trabajo. Sabía lo que eso significaba. Me separaban de los demás, porque la gente no quería trabajar cerca de alguien a quien creían una asesina. La representante de recursos humanos dijo que tomaban muy en serio el acoso laboral y que cualquiera que hiciera comentarios directos enfrentaría consecuencias, pero no podían controlar lo que la gente pensaba o decía en privado. Empaqueté mis cosas del escritorio esa tarde mientras mis compañeros fingían no mirar. Allison me ayudó a llevar todo al nuevo piso, que estaba mayormente vacío, con cubículos usados para trabajo adicional. Estaba furiosa, diciendo que esto estaba mal, que yo no debería ser castigada. Le dije que estaba bien, que solo necesitaba superar esto. A la mañana siguiente, Allison no estaba en su escritorio. Le envié un mensaje y dijo que la habían amonestado por confrontar a alguien que hizo un comentario sobre mí en la sala de descanso el día anterior. Al parecer, les había dicho que se callaran y se metieran en sus propios asuntos, y la otra persona la reportó por crear un ambiente laboral hostil. Me sentí enferma al saber que enfrentaba consecuencias por defenderme. Desmond llamó 3 días después diciendo que los registros de la farmacia habían llegado. Su voz sonaba diferente, más aliviada. El informe mostraba niveles letales de difenhidramina combinados con sertrulina, nada de alcohol, y solo trazas de té de manzanilla que no tenían interacción farmacológica con nada en el sistema de Charlie. Las notas del médico forense decían específicamente que el té era irrelevante para la causa de la muerte. Desmond ya había compartido el informe con la detective Napier,
quien reconoció que esto esencialmente confirmaba lo que decía el diario. El té que le servía a Charlie era completamente inofensivo. No lo adormeció, no interactuó con su medicación, no contribuyó a su muerte de ninguna manera. Charlie había tomado el Benadryl él mismo después de salir de mi apartamento, probablemente en su auto según la línea de tiempo. La toxicología probaba más allá de toda duda que nada de lo que yo le di causó o contribuyó a lo que pasó. Desmond dijo que esto era enorme para la investigación criminal, pero me advirtió que la familia aún podía perseguir acciones civiles. Pregunté qué significaba eso, y dijo que necesitábamos reunirnos en persona para hablarlo. Me senté frente a Desmond en su oficina 2 días después mientras me explicaba las demandas por muerte injusta. Aunque no sería acusada penalmente, la familia de Charlie aún podía demandarme en un tribunal civil. Podrían argumentar que fui negligente, que debería haber reconocido su estado mental, que invitarlo aquella noche creó las circunstancias que llevaron a su muerte. Los juicios civiles tienen un estándar de prueba más bajo que los casos penales. No necesitaban probar que tuve intención de hacer daño, solo que mis acciones contribuyeron al resultado. Pregunté cuánto costaría defenderme de algo así. Desmond se recostó y dijo, decenas de miles, potencialmente, tal vez más, dependiendo de cuánto lo presionaran. Honorarios legales, testigos expertos, costos judiciales, declaraciones. Incluso si ganaba, aún perdería todo ese dinero. Le dije que no tenía decenas de miles de dólares. Apenas tenía unos miles ahorrados. Desmond dijo que cruzaríamos ese puente si presentaban la demanda, que a veces la amenaza de un juicio era solo eso, una amenaza para presionarme a renunciar a cualquier herencia del patrimonio, pero necesitaba estar preparada para la posibilidad de que siguieran adelante sin importar la evidencia. Llamé a un terapeuta esa noche porque ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Charlie sentado en su auto después de salir de mi apartamento, tomando esas pastillas, tomando la decisión que destruiría nuestras vidas. Seguía repasando nuestra última conversación, buscando señales que había pasado por alto. ¿Había parecido extraño? ¿Había estado despidiéndose? ¿Por qué no noté que algo andaba mal? El ataque de pánico comenzó en el trabajo. Momentos repentinos en los que no podía respirar y mi corazón latía acelerado, segura de que todos podían ver que me desmoronaba. El terapeuta tenía una apertura esa semana y la tomé aunque no podía pagarla realmente. Su oficina era pequeña y tranquila, y no me miró como si fuera una asesina cuando expliqué por qué estaba allí. Preguntó en qué necesitaba ayuda, y dije en todo. Que no podía dejar de pensar en aquella noche, que me sentía responsable aunque todos dijeran que no lo era. Que estaba enojada con Charlie por hacerme esto. Escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que cambió la forma en que había estado pensando en todo. Charlie tomó una decisión. Su decisión de terminar con su vida fue suya, pero su decisión de involucrarme sin mi consentimiento, de usarme como parte de su plan, de prepararme para ser culpada por su familia. Ese fue el daño que eligió infligirme. Podía dolerme por él y estar furiosa con él al mismo tiempo. Esos sentimientos no se anulaban entre sí. Desmond llamó de nuevo con nueva información del banco. Sus registros mostraban que Charlie visitó su caja de seguridad el día antes de morir. Fue solo durante el horario laboral y pasó 40 minutos dentro de la sala de la bóveda. Las imágenes de seguridad del banco mostraban que colocó varios artículos en la caja, incluyendo lo que parecía ser un cuaderno. La marca de tiempo probaba que había estado allí menos de 24 horas antes de su muerte. Esto respaldaba todo lo que decía el diario sobre premeditación y planificación. Charlie no había tomado una decisión impulsiva aquella noche. Había preparado todo con anticipación. Lo había escrito todo. Lo había encerrado donde sería encontrado después. La evidencia seguía construyendo la imagen de alguien que había planeado cada detalle de su muerte, incluyendo cómo protegerme de la culpa eventualmente, mientras se aseguraba de que sufriera primero. Rachel Williams envió una notificación formal a todas las partes de que el juez de sucesiones había programado una audiencia para determinar si el mecanismo del juego de Jeopardy era legalmente válido. La audiencia abordaría cómo debería distribuirse el patrimonio dado todo lo que había salido a la luz. La familia de Charlie estaba luchando para que el juego fuera invalidado por completo. Su abogado argumentó que Charlie estaba mentalmente inestable cuando creó el testamento y que el juego probaba su mente insana. Querían que el patrimonio se dividiera equitativamente entre los familiares de sangre y que yo fuera excluida por completo. La audiencia estaba programada para dentro de 6 semanas, dando a todos tiempo para preparar sus argumentos. Rachel dijo que el juez probablemente mantendría el testamento, ya que Charlie había estado bajo cuidado psiquiátrico, y su terapeuta nunca lo declaró incompetente. Pero el desafío de la familia significaba más procedimientos legales, más tiempo en limbo, más oportunidades para que me atacaran públicamente. Llegó más evidencia del investigador de Desmond. Los registros de la tarjeta de crédito mostraban que Charlie compró miel 2 días antes de morir. No cualquier miel, sino la marca orgánica específica que yo guardaba en mi apartamento. La había comprado en un supermercado cerca de su lugar. Pagó con su tarjeta de crédito,
dejando un rastro de papel claro. Esto significaba que había traído su propia miel aquella noche y la añadió él mismo al té. Había controlado exactamente lo que entró en esa taza, preparando el escenario para que pareciera que yo había preparado todo, cuando en realidad él había traído sus propios suministros. El detalle me hizo sentir físicamente enferma. Pensé en él en mi cocina, añadiendo cuidadosamente miel que había comprado específicamente para este propósito, asegurándose de que el té fuera exactamente lo que quería que fuera. Nada al azar, nada espontáneo, cada elemento planeado y controlado. Un conductor de rideshare contactó a la policía sobre imágenes de una cámara de tablero de la noche en que Charlie murió. El conductor había estado estacionado en mi calle esperando un pasajero, y su cámara capturó el auto de Charlie al fondo. La marca de tiempo mostraba las 10:32 p.m., unos 15 minutos después de que Charlie saliera de mi apartamento. El video mostraba a Charlie sentado en su auto, sin manejar, solo sentado allí mirando algo pequeño en sus manos. La calidad del video no era lo suficientemente clara como para identificar qué sostenía, pero el tiempo encajaba perfectamente con él preparándose para tomar las pastillas. La detective Napier compartió el video con Desmond, añadiendo una pieza más a la línea de tiempo. Charlie no se había alejado y luego decidido tomar el Benadryl. Se había sentado afuera de mi edificio, miró lo que sostenía, probablemente las pastillas, y tomó su decisión final allí mismo, a la vista de mi apartamento. La asistente de Desmond llamó diciendo que la hermana de Charlie había llamado pidiendo hablar conmigo. Después de discutirlo con Desmond, acordamos una breve llamada supervisada. Ella llamaría a su oficina, y yo estaría en altavoz con Desmond presente para asegurarnos de que no se dijera nada que pudiera usarse en mi contra después. La llamada ocurrió esa misma tarde. Su voz sonaba cansada e insegura, nada como la mujer enojada de la lectura del testamento. Dijo que había estado leyendo toda la evidencia, el informe toxicológico, los registros bancarios, los extractos del diario. Tenía preguntas sobre lo que le decían a su madre, porque parte de la información no coincidía con lo que decía el abogado de la familia. Preguntó si podíamos hablar, realmente hablar, sobre lo que pasó. Miré a Desmond y él asintió levemente. Le dije la verdad. Amé a Charlie. Tuvimos problemas y la ruptura fue difícil, pero nunca quise que muriera. Estaba enojada con él por lo que hizo, por usarme como parte de su plan, por hacerme pasar por esta pesadilla con su familia. Le expliqué sobre el té inofensivo, sobre él trayendo su propia miel, sobre las pastillas que compró él mismo. Escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que su hermano le estaba dando información selectiva a su madre, mostrándole solo cosas que me hacían parecer culpable, ocultando evidencia que apuntaba a la planificación de Charlie. Su hermano estaba convencido de que yo había manipulado todo de alguna manera, que la evidencia era fabricada o malinterpretada. Ella no sabía qué creer, pero quería escuchar mi versión directamente. Le pregunté si creía que lo maté. Guardó silencio por un largo momento y luego dijo que no lo creía, pero que no sabía cómo reconciliar al hermano que conocía con alguien que planearía algo tan elaborado y cruel. Le dije que yo tampoco sabía cómo reconciliarlo, que aún intentaba entender cómo la persona que amé pudo hacerme esto. No hablamos mucho más después de eso. Me agradeció por hablar con ella y dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. La llamada terminó y me quedé sentada en la oficina de Desmond sintiéndome extraña, como si tal vez una persona en la familia de Charlie pudiera eventualmente creer que no era un monstruo. 2 días después, Desmond llamó diciendo que la detective Napier quería hablar. La puso en altavoz en su oficina y su voz sonaba casi amigable en comparación con nuestras primeras conversaciones. Explicó que la oficina del fiscal había revisado todo, desde las entradas del diario hasta los registros de la farmacia y las imágenes de la cámara del tablero. La evidencia mostraba que Charlie compró las pastillas él mismo. Las tomó después de salir de mi apartamento y planeó todo con anticipación. Los cargos penales parecían improbables porque no había evidencia de que yo hubiera proporcionado la medicación fatal o supiera que la tomaría. El caso probablemente se cerraría como suicidio en unas semanas, una vez que terminaran las revisiones finales. Le agradecí y colgué, sintiéndome aliviada, pero también vacía porque el cierre oficial no borraba lo que había pasado. A la tarde siguiente, Desmond recibió una llamada de un abogado que representaba al Dr. Hyatt. La Junta de Licencias Estatales había abierto una investigación ética profesional sobre si el Dr. Hyatt debía haber roto la confidencialidad para advertir a alguien sobre los planes de Charlie. El abogado preguntó si proporcionaría una declaración diciendo que no creía que el Dr. Hyatt tuviera información que requiriera advertir a alguien. Desmond explicó que esto podría ayudar al Dr. Hyatt a mantener su licencia, pero que no estaba obligada a involucrarme. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decir que sí. El Dr. Hyatt se había puesto de pie durante la lectura del testamento y había intentado explicar lo que realmente pasó cuando todos los demás querían culparme. Había estado en una situación imposible con Charlie, tratando de mantenerlo estable a través de la terapia mientras Charlie planeaba algo en secreto. El Dr. Hyatt no podía haberlo detenido sin destruir la relación terapéutica. Le dije a Desmond que redactara la declaración y que la firmaría.
El proceso de ética tomaría meses, pero al menos mi declaración podría ayudar a demostrar que el Dr. Hyatt hizo lo que pudo dentro de los límites de sus obligaciones profesionales. Desmond me envió el borrador de la declaración esa misma tarde, y leí el cuidadoso lenguaje legal que explicaba que la conversación del Dr. Hyatt con Charlie no contenía amenazas específicas o planes que requirieran un deber de advertir. La firmé y la envié de vuelta, esperando que marcara alguna diferencia en una situación en la que todos los involucrados habían sido lastimados por las decisiones de Charlie. La situación laboral empeoró antes de mejorar. Alguien reenvió la publicación en redes sociales de la familia al correo electrónico principal de la empresa, completa con fotos de Charlie y acusaciones sobre su asesina caminando libremente. Me enteré cuando mi jefe me llamó a su oficina con la representante de recursos humanos ya sentada allí, con cara incómoda. Me mostraron la cadena de correos, que tenía docenas de respuestas que iban desde solidarias hasta hostiles. Recursos Humanos tuvo que enviar un mensaje a toda la empresa sobre el respeto a la privacidad y no participar en el acoso, lo que solo empeoró las cosas al llamar más la atención sobre la situación. Mi jefe sugirió que tomara una licencia temporal, presentándola como dar tiempo a que todos se calmaran, pero podía leer entre líneas. Quedarme se estaba volviendo imposible con compañeros de trabajo que me evitaban por completo, o hacían comentarios lo suficientemente altos para que los escuchara. Regresé a mi escritorio y miré fijamente la pantalla de mi computadora durante 20 minutos, antes de llamar a Desmond para preguntar sobre mis opciones. Dijo que probablemente podría presionar y obligarlos a dejarme quedarme, pero que luchar por trabajar en un ambiente hostil podría no valer la pena por el estrés. Hablé con Allison durante el almuerzo y estaba furiosa con toda la situación, lista para presentar quejas contra todos los involucrados. Pero yo solo estaba cansada de luchar, cansada de explicar, cansada de sentir que tenía que probar mi inocencia todos los días. Esa tarde, fui con mi jefe y recursos humanos y negocié una licencia de ausencia de 2 meses con pago parcial. Me permitiría enfocarme en las situaciones legales sin el estrés diario de compañeros de trabajo hostiles, observando cada uno de mis movimientos. Aceptaron rápidamente, probablemente aliviados de tenerme fuera de la oficina mientras las cosas se calmaban. Allison prometió mantenerme informada sobre cualquier cosa importante y cerrar rumores cuando pudiera, aunque ambos sabíamos que no podía controlar lo que la gente decía cuando yo no estaba. Limpié mi escritorio ese viernes, llevándome mis pocas pertenencias personales mientras intentaba ignorar las miradas desde los cubículos a mi alrededor. El lunes siguiente, Desmond recibió una carta del abogado de la familia de Charlie. Fui a su oficina para leerla juntos, y me entregó las páginas con una expresión neutral que no me decía qué esperar. La carta proponía términos de acuerdo para la demanda civil. Retirarían la demanda por muerte injusta si renunciaba a cualquier herencia del patrimonio y firmaba una declaración diciendo que debería haber reconocido el estado mental de Charlie y hecho más para prevenir su muerte. Desmond me observó leerla 2 veces antes de hablar. Dijo que esto era en realidad un progreso, porque significaba que sabían que su caso era débil. Intentaban obtener algo a través de un acuerdo en lugar de arriesgarse a perder en la corte y no obtener nada. Pregunté qué pasaría si me negaba, y explicó que probablemente presentarían la demanda de todos modos, lo que significaría meses de declaraciones y honorarios legales, y más acusaciones públicas. La declaración que querían que firmara estaba cuidadosamente redactada para evitar admitir responsabilidad legal, pero aún así les daba algo que podrían señalar como reconocimiento. Le dije a Desmond que necesitaba tiempo para pensarlo, y dijo que teníamos 2 semanas para responder antes de que presentaran la demanda. Pasé esas 2 semanas yendo y viniendo, enojada porque querían que firmara algo que sugería que era responsable, pero también agotada por la idea de luchar contra ellos en la corte durante meses. Allison dijo que les dijera que se fueran al infierno, que firmar algo era dejar que ganaran. Mi terapeuta dijo que solo yo podía decidir qué me permitiría seguir adelante con el menor daño. Al final, le dije a Desmond que quería esperar y ver qué pasaba con la audiencia de sucesiones antes de decidir sobre el acuerdo, porque la cuestión de la herencia podría resolverse de todos modos. La audiencia de sucesiones ocurrió 3 semanas después de la lectura del testamento, y la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. La madre de Charlie estaba sentada en la primera fila con su hermano, ambos mirando al frente y rehusándose a mirarme. Su hermana estaba sentada unas filas más atrás, y cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, hizo un pequeño gesto con la cabeza que podría haber sido reconocimiento o solo un tic nervioso. El juez revisó el lenguaje del testamento, el mecanismo del juego de Jeopardy y las entradas del diario que explicaban las intenciones de Charlie. Rachel Williams presentó argumentos sobre por qué el juego era legalmente válido bajo las instrucciones claras del testamento. Mientras tanto, el abogado de la familia argumentó que Charlie había estado mentalmente inestable y que todo el asunto debería ser anulado. El juez escuchó a ambas partes, hizo algunas preguntas sobre la autenticidad del diario
y si Charlie había estado bajo coacción cuando escribió el testamento, y luego anunció su fallo. El mecanismo del juego de Jeopardy era inusual pero legalmente válido porque el lenguaje del testamento era claro, y Charlie había sido competente cuando lo creó meses antes de su muerte. Sin embargo, el juez señaló que el testamento incluía disposiciones para donaciones caritativas y que la distribución final tendría que tener en cuenta las intenciones declaradas de Charlie en el diario sobre proteger a ciertas personas y exponer a otras. No estaba segura de qué significaba exactamente eso, pero Desmond parecía satisfecho con el fallo. Luego, el juez dijo que había un asunto más por abordar. El diario contenía una carta sellada dirigida específicamente a la corte, y el juez había decidido leerla en voz alta como parte del registro de la audiencia. La sala del tribunal quedó en completo silencio mientras el juez abría el sobre y sacaba 2 páginas manuscritas. El juez leyó las palabras de Charlie con un tono plano y profesional, que de alguna manera las hizo golpear más fuerte. Charlie escribió que había planeado su muerte cuidadosamente y asumía toda la responsabilidad por ella. Diseñó el juego de Jeopardy para obligar a su familia a enfrentarse a lo poco que sabían sobre su vida real, mientras me protegía a través de la eventual revelación de la verdad. Explicó que sabía que el té parecería sospechoso, pero era completamente inofensivo, que compró las pastillas él mismo y las tomó solo en su auto, y que llamó al Dr. Hyatt específicamente para crear una línea de tiempo que mostrase que estaba vivo y funcional después de salir de mi apartamento. Escribió que esperaba que su familia me culpase inicialmente, y que lamentaba hacerme pasar por eso, pero que necesitaba que alguien pareciera sospechoso para que la investigación descubriera toda la evidencia de su planificación. La carta terminaba con instrucciones sobre la distribución del patrimonio, incluyendo cantidades específicas para organizaciones de salud mental, y una declaración de que yo debía recibir mi parte solo si elegía aceptarla, sin obligación ni juicio de ninguna manera. Cuando el juez terminó de leer, nadie se movió ni habló durante varios segundos. Me sentí enferma al escuchar la voz de Charlie a través de esas palabras, comprendiendo plenamente por primera vez cómo me había usado como un accesorio en su actuación final. La madre de Charlie hizo un sonido ahogado y comenzó a llorar, su cuerpo entero sacudido por sollozos que llenaron la sala del tribunal en silencio. Su abogado y el hermano de Charlie intentaron consolarla mientras ella seguía repitiendo que no lo sabía, que no sabía nada de eso. Sentí una simpatía genuina por su dolor en ese momento, a pesar de todo lo que había dicho sobre mí y lo que me había hecho en las últimas semanas. Había perdido a su hijo y luego descubrió que en realidad no lo conocía en absoluto, y esa doble pérdida era visible en cada sollozo. El juez declaró un receso y todos salieron al pasillo, excepto la madre de Charlie, que se quedó sentada llorando mientras su abogado hablaba en voz baja con ella. Desmond y yo esperamos en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo, sin hablar, solo sentados con el peso de lo que habíamos escuchado. Cuando regresamos a la sala del tribunal 30 minutos después, el abogado de la familia se acercó a Desmond y dijo que necesitaban tiempo para discutir su posición sobre el desafío al testamento y la demanda civil. El juez estuvo de acuerdo en aplazar el caso por 2 semanas, para que todos procesaran la carta y consideraran sus próximos pasos. Salí del tribunal por una salida lateral, evitando las puertas principales donde había visto cámaras de noticias instalándose. La historia aparentemente era lo suficientemente interesante como para atraer la atención de los medios, ahora que la dramática lectura del testamento y las revelaciones del diario se habían hecho públicas. Una semana después, Desmond llamó diciendo que había recibido una notificación oficial del abogado de la familia de Charlie. Retiraban por completo la demanda por muerte injusta, pero exigían que no recibiera ninguna herencia del patrimonio. Su abogado lo presentó como una posición moral más que legal, escribiendo que sería incorrecto que me beneficiara de la muerte de Charlie, incluso si no la causé, y aunque el testamento designaba dinero para mí. Desmond me leyó el texto exacto por teléfono, y podía escuchar el cuidadoso lenguaje legal intentando reclamar una posición moral mientras se alejaban de acusaciones que sabían que no podían probar. Preguntó qué quería hacer, y me sorprendí a mí misma riendo. Todo el asunto era absurdo. Charlie nos había manipulado a todos. Me usó como cebo para la ira de su familia. Me hizo pasar por semanas de sospechas e investigación, y ahora su familia quería castigarme quitándome un dinero que nunca quise en primer lugar. Le dije a Desmond que no quería la herencia de todos modos, que aceptarla se sentiría como recibir un pago por haber sido usada en el acto final de Charlie. Podíamos trabajar en los detalles de donarlo o redirigirlo a las organizaciones de salud mental que Charlie había especificado, pero no iba a pelear con su familia por un dinero que se sentía manchado por todo lo que había pasado. Desmond escuchó mientras le explicaba esto por teléfono, y podía oírlo tecleando notas mientras hablaba. Sugirió que podíamos estructurar la donación como parte del acuerdo del patrimonio, lo que lo haría oficial y evitaría futuras disputas sobre si intenté beneficiarme de la muerte de Charlie. Pasamos la siguiente hora revisando opciones para organizaciones de salud mental
que se enfocaran en la prevención del suicidio y el apoyo a personas que lidian con depresión y ansiedad. Elegí 3 organizaciones que Charlie había mencionado en su diario, lugares que había investigado pero a los que nunca se acercó para pedir ayuda. Desmond dijo que redactaría los documentos y coordinaría con Rachel para que formaran parte del plan final del patrimonio. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que reconocí como el de la comisaría. La voz de la detective Napier sonaba diferente a como lo había hecho durante la investigación, más ligera, de alguna manera, menos cuidadosa. Me dijo que la oficina del fiscal había emitido una declaración formal esa misma mañana, declinando presentar cargos criminales en mi contra. La evidencia era clara de que Charlie había comprado la medicación él mismo, la había tomado él mismo, y había hecho todo lo posible para que sus acciones parecieran independientes de cualquier otra persona. Dijo que el expediente del caso se cerraría como suicidio sin circunstancias sospechosas. Le agradecí, y ella hizo una pausa antes de decir que estaba contenta de que la investigación hubiera llegado a la conclusión correcta, que sabía que estas últimas semanas habían sido difíciles para mí. Después de colgar, me senté en mi sofá, mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Que no hubiera cargos significaba que no sería arrestada ni procesada, pero no borraba las acusaciones, ni las sospechas, ni la forma en que la familia de Charlie me miraba. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de una dirección que al principio no reconocí. La línea de asunto decía de Sarah Williams, y el estómago se me encogió cuando me di cuenta de que era la hermana de Charlie. El correo era corto, tal vez 5 oraciones en total. Escribió que había leído toda la evidencia que el abogado de la familia había recopilado, incluyendo las entradas del diario y los registros de la farmacia y los registros telefónicos. Dijo que creía en la evidencia y que lamentaba lo que pasé durante la investigación y en la lectura del testamento. Pero luego escribió que su madre nunca aceptaría lo que mostraba la evidencia, que el dolor era demasiado y alguien tenía que ser culpado. Terminó diciendo que tenía que apoyar a su familia, aunque personalmente creía que no le hice daño a Charlie. Leí el correo 3 veces, tratando de entender cómo me sentía al respecto. Una parte de mí apreciaba que reconociera la verdad, pero otra parte estaba enojada porque no se enfrentaría a su madre o hermano. Escribí una respuesta agradeciéndole por contactarme, luego la borré. Escribí otra versión diciendo que entendía la lealtad familiar, luego también la borré. Finalmente, solo cerré el correo sin responder porque no había nada significativo que decir que cambiara la situación. Una semana después, Desmond llamó diciendo que Rachel había presentado el plan final de distribución del patrimonio ante el Tribunal de Sucesiones. El plan le daba a la madre, hermano y hermana de Charlie unos $70,000 cada uno. Otros $200,000 iban a las 3 organizaciones de salud mental que había elegido, divididos equitativamente entre ellas. Mi parte, que habría sido alrededor de 150 ceros a $0, estaba condicionada a que firmara acuerdos donándola toda a los mismos grupos de salud mental. Rachel también había incluido disposiciones para cubrir todos los honorarios legales y costos judiciales del patrimonio antes de que ocurriera cualquier distribución. Desmond preguntó si quería revisar los documentos antes de la audiencia judicial, y le dije que confiaba en su juicio y que firmaría lo que necesitara ser firmado. La audiencia estaba programada para 10 días después, dando a la familia de Charlie tiempo para revisar el plan y presentar cualquier objeción. Volví al trabajo durante esos 10 días, intentando reconstruir alguna sensación de rutina normal. Mi jefe había sido comprensivo con la licencia, pero podía decir que estaba aliviado de tenerme de vuelta y funcionando. La audiencia de sucesiones ocurrió un jueves por la mañana en una sala de tribunal diferente a donde había ocurrido la lectura del diario. Me senté con Desmond en una mesa mientras el abogado de la familia de Charlie se sentaba en otra. Rachel se paró al frente presentando el plan del patrimonio al juez, explicando cada distribución y la razón detrás de ella. El juez hizo algunas preguntas sobre las donaciones caritativas y si se alineaban con los deseos declarados de Charlie en el testamento. Rachel hizo referencia a pasajes específicos del testamento y el diario que mostraban que Charlie quería que porciones sustanciales fueran a causas de salud mental. La madre de Charlie no estaba allí. Su abogado explicó que estaba demasiado alterada para asistir y lo había autorizado a representar sus intereses. El hermano de Charlie estaba sentado en la última fila y cuando miré hacia atrás una vez, me estaba mirando con la misma expresión enojada que había tenido en la lectura del testamento. Su hermana estaba sentada a su lado, pero no me miró en absoluto. El juez revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad, pasando páginas y haciendo notas. Finalmente, anunció que el plan del patrimonio era razonable, se alineaba con las disposiciones del testamento y tenía en cuenta adecuadamente a todas las partes interesadas. Aprobó la distribución y estableció un cronograma para que las transferencias ocurrieran en los próximos 60 días. Rachel supervisaría todo como ejecutora,
asegurándose de que todos los pagos y donaciones se realizaran correctamente. La audiencia terminó y salí por una puerta lateral para evitar cualquier posibilidad de toparme con el hermano de Charlie en el pasillo. 3 semanas después de la audiencia de sucesiones, Desmond me reenvió una carta del abogado del Dr. Hyatt. La Junta de Licencias Estatales había concluido su investigación ética sobre su manejo del caso de Charlie. Emitieron una advertencia formal sobre los requisitos de documentación y los procedimientos de consulta en casos de alto riesgo, pero decidieron no suspender ni restringir su licencia. La carta incluía una breve nota en la que el Dr. Hyatt pedía a su abogado que la transmitiera. Agradecía por la declaración que había proporcionado a la Junta de Ética y decía que lamentaba toda la situación, tanto la muerte de Charlie como las consecuencias que habían afectado a tantas personas. Guardé la carta y traté de no pensar demasiado en cuántas vidas habían sido dañadas por el acto final de Charlie. Mi licencia de ausencia terminó oficialmente un lunes por la mañana, a finales de la primavera. Volver a la oficina se sintió extraño, como regresar a un lugar que había dejado años atrás en lugar de semanas. Recursos Humanos aparentemente había realizado algún tipo de capacitación en sensibilidad mientras yo estaba fuera, porque había un memorando en mi bandeja de entrada sobre el acoso laboral y hacer suposiciones sobre investigaciones en curso. La mayoría de mis compañeros de trabajo estaban incómodos a mi alrededor, pero no abiertamente hostiles. Hacían preguntas cuidadosas sobre cómo estaba, luego cambiaban rápidamente de tema cuando daba respuestas vagas. Allison me encontró en mi escritorio con café y una sonrisa genuina. Me puso al día con todo lo que me había perdido, tanto proyectos de trabajo como chismes de la oficina. Más tarde, me dijo que había estado presionando fuerte contra los rumores y especulaciones mientras yo no estaba, cerrando conversaciones cuando la gente comenzaba a hacer acusaciones o suposiciones. Dijo que varias personas se habían disculpado con ella por creer lo peor, y que mi reputación se había recuperado en su mayoría una vez que salió la declaración del fiscal. Nuestra amistad se sintió más fuerte después de eso, construida sobre el hecho de que ella me apoyó cuando las cosas estaban terribles. El Fondo de Salud Mental se lanzó 6 semanas después de que se completó la distribución del patrimonio. Las 3 organizaciones que había elegido habían coordinado para crear un fondo conjunto en nombre de Charlie, enfocado específicamente en la educación sobre la seguridad de los medicamentos y la prevención del suicidio para personas que lidian con depresión y ansiedad. Me enviaron una invitación al evento de lanzamiento y me preguntaron si quería involucrarme de alguna manera pública, tal vez hablar sobre Charlie o ayudar con la recaudación de fondos. Decliné la parte de hablar porque no quería ser la cara de esta historia ni tener que explicar nuestra relación y su muerte a extraños, pero acepté asistir a las reuniones de planificación y ayudar a dar forma a en qué se enfocaría el fondo. Se sintió como lo único significativo que surgió de toda la pesadilla, convertir el patrimonio de Charlie en algo que realmente podría ayudar a las personas, en lugar de solo enriquecer a su familia o a mí. Llegó el verano y me di cuenta de que no había visitado la tumba de Charlie desde el funeral. Manejé al cementerio un sábado por la mañana, 3 meses después de la lectura del testamento. Su tumba estaba en una sección más nueva con un marcador plano simple que mostraba su nombre y fechas. Alguien, probablemente su madre, había dejado flores que comenzaban a marchitarse con el calor. Me quedé allí por un tiempo tratando de averiguar qué decir. Todas las declaraciones profundas que había imaginado en el camino se sentían falsas cuando intentaba formularlas en palabras reales. Todavía estaba enojada con él por la manipulación, por usarme como un accesorio en su actuación final, por no importarle lo que su muerte y su plan me harían a mí. También estaba triste porque había sufrido tanto y no encontró otra salida. Estaba procesando el trauma de ser acusada de asesinato por personas que también lloraban a la misma persona que yo había amado. Nada de eso era simple, limpio o resuelto. Dejé un pequeño ramo de flores junto a las marchitas y caminé de regreso a mi auto sintiéndome un poco más ligera, como si hubiera reconocido algo importante, incluso si no podía articular qué era. La terapia me ayudó a entender que podía dolerme por Charlie y estar furiosa con él al mismo tiempo, que estos sentimientos no se anulaban entre sí ni significaban que estaba manejando las cosas mal. Mi terapeuta me guió a través del establecimiento de límites sobre lo que llevaría emocionalmente y lo que me negaba a aceptar responsabilidad. No podía controlar que Charlie hubiera elegido morir. No podía controlar que hubiera manipulado las circunstancias para echarme la culpa. No podía controlar el dolor de su familia, ni su necesidad de culpar a alguien, pero podía controlar cuánta energía gastaba intentando convencer a las personas de mi inocencia, cuánto permitía que sus opiniones afectaran mi vida diaria, y si dejaba que el acto final de Charlie definiera mi futuro. Pasaron 3 meses antes de volver a saber de la hermana de Charlie. Me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos encontrarnos para tomar un café, sin presión, solo para hablar. Miré el mensaje durante un día completo antes de responder porque no estaba segura de qué quería o si esto era algún tipo de trampa. Desmond dijo que era mi decisión,
pero que me encontrara con ella en un lugar público si decidía ir. Nos encontramos en una cafetería del centro un sábado por la mañana, y los primeros minutos fueron tan incómodos que ambas solo removimos nuestras bebidas sin hablar. Finalmente, dijo que había estado pensando en todo lo que salió a la luz durante la investigación y quería entender quién era realmente Charlie, ya que el diario mostraba cuánto no lo conocía su familia. Le conté sobre nuestra relación, las partes buenas y las peleas, cómo podía ser considerado un día y completamente cerrado al siguiente. Compartió historias de su infancia que explicaban algunos de sus patrones, cómo las expectativas de su madre lo aplastaron, cómo su padre se fue cuando Charlie tenía 12 años y él nunca lo procesó realmente. Hablamos durante 2 horas, y al final, ninguna de las dos estaba llorando, pero ambas nos veíamos cansadas. Dijo que no podía ser mi amiga por su madre, pero quería que supiera que creía en la evidencia y que no pensaba que lo lastimé. Le agradecí y nos separamos en el estacionamiento, con la comprensión de que esta probablemente sería la única conversación que tendríamos, pero importaba que la tuviéramos. Las publicaciones en redes sociales sobre mí comenzaron a desaparecer gradualmente a medida que otros escándalos ocupaban los feeds de las personas. Aún así, alguien comentaba ocasionalmente en publicaciones antiguas llamándome asesina, pero el acoso activo se detuvo una vez que la declaración del fiscal se hizo pública. Hice mis cuentas privadas y dejé de buscar mi nombre obsesivamente cada mañana para ver qué nuevas acusaciones habían aparecido durante la noche. Mi terapeuta me ayudó a entender que algunas personas siempre creerían que era culpable, sin importar qué evidencia existiera, y que no podía controlar eso ni gastar energía intentando cambiar sus mentes. En su lugar, me enfoqué en las personas en mi vida real, las que me conocían y me apoyaban. Allison siguió siendo lealmente fiel, cerrando cualquier chisme laboral que escuchaba y dejando claro que difundir rumores sobre mí dañaría amistades. Mi rutina lentamente volvió a algo que se acercaba a lo normal, aunque aún tenía días malos en los que el peso de todo se sentía aplastante. Mi jefe me llamó a su oficina 6 semanas después de que regresé de mi licencia y dijo que estaban comenzando un nuevo proyecto que necesitaba a alguien orientado a los detalles que pudiera manejar un análisis de datos complejo. El proyecto no tenía nada que ver con problemas legales o investigaciones, solo trabajo técnico puro que requería una concentración intensa durante meses. Me lancé a la oportunidad porque me daba algo concreto en qué trabajar que llenaba mi mente con problemas que realmente podía resolver. El trabajo era tan exigente que llegaba a casa agotada pero satisfecha. Habiendo pasado 8 horas pensando en bases de datos y algoritmos en lugar de muerte y acusaciones, mis evaluaciones de desempeño ese trimestre fueron las más fuertes que había tenido en años, y mi jefe mencionó durante nuestra reunión que me estaba considerando para un puesto senior que se abriría el próximo año. La posibilidad de ascenso se sintió como una prueba de que mi carrera no había sido destruida permanentemente por la investigación, que podía reconstruir mi reputación profesional a través del buen trabajo. Me sumergí en el proyecto con una intensidad que probablemente no era del todo saludable, pero era mejor que sentarme en casa repasando la lectura del testamento en mi mente. El Fondo de Salud Mental celebró su primer evento público 9 meses después de que se completó la distribución del patrimonio. Me enviaron una invitación y me preguntaron si quería hablar, pero decliné porque no quería ser la cara de la historia de Charlie, ni tener que explicar nuestra relación a extraños. Sí asistí, sentándome en la última fila del centro comunitario, mientras los oradores hablaban sobre la prevención del suicidio, la seguridad de los medicamentos y los recursos de apoyo para personas que lidian con depresión y ansiedad. Las presentaciones fueron informativas y respetuosas, enfocándose en ayuda práctica en lugar de historias dramáticas. Noté al Dr. Hayat sentado al fondo en el lado opuesto de la sala, también manteniendo un perfil bajo. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través del espacio, y nos intercambiamos un pequeño gesto de reconocimiento, sin hablar ni acercarnos. Ambos sabíamos por qué estábamos allí y por lo que habíamos pasado, pero ninguno necesitaba discutirlo públicamente ni hacerlo sobre nosotros. El evento atrajo a unas 50 personas y recaudó varios miles en donaciones. Después, salí por una puerta lateral sin hablar con los organizadores porque había hecho lo que vine a hacer, que era presenciar que algo positivo había surgido de todo el dolor. Una mañana, aproximadamente un año después de la muerte de Charlie, me desperté, me preparé para el trabajo, y estaba a mitad de camino de mi trayecto cuando me di cuenta de que no había pensado en la investigación ni en las acusaciones aún. Eso suena como algo pequeño, pero fue enorme porque durante meses esos pensamientos habían sido lo primero en mi mente cada día. Me despertaba ya ansiosa, repasando conversaciones con la detective Napier o recordando a la madre de Charlie gritándome en la oficina del abogado. Pero esa mañana, mi mente solo había pasado por pensamientos normales sobre plazos de trabajo y qué comer para el almuerzo. El trauma no había desaparecido, y aún tenía días difíciles. Pero ya no era el ruido de fondo constante de cada momento despierto. Mencioné esto a mi terapeuta, y dijo que era una señal de sanación,
que procesar el trauma no significa olvidar, sino integrar la experiencia para que no domine todo lo demás. Comencé a notar más momentos como ese en las semanas siguientes, tardes enteras en las que estaba completamente presente en lo que estaba haciendo, en lugar de estar medio distraída por recuerdos de ser acusada. Conocí a alguien nuevo a través de una fiesta de un amigo unos 14 meses después de que todo pasó. Comenzamos a hablar de cosas normales como el trabajo y los pasatiempos, y hubo una facilidad en la conversación que no había sentido con nadie en mucho tiempo. Salimos algunas veces, tomando las cosas con calma porque no estaba lista para apresurarme en algo serio. En nuestra cuarta cita, le conté sobre Charlie, toda la historia, incluyendo la investigación y las acusaciones. Escuchó sin interrumpir, hizo algunas preguntas para entender mejor, y luego dijo que apreciaba que confiara en él con algo tan difícil. No me trató como si estuviera dañada o fuera frágil después, no hizo preguntas interminables ni actuó raro a mi alrededor. Se sintió como un paso pequeño pero importante hacia confiar en las personas nuevamente. Prueba de que podía ser honesta sobre lo que pasó sin que eso definiera cómo alguien me veía. Seguimos saliendo casualmente y tuve cuidado de no ir demasiado rápido, pero tener a alguien nuevo en mi vida que conocía la verdad y no me juzgaba por eso, me ayudó a sentirme menos aislada. Desmond me reenvió un correo electrónico del abogado de la familia de Charlie unos 18 meses después de que se cerró el patrimonio. La familia quería mantenerse informada sobre el trabajo del Fondo de Salud Mental y solicitó informes trimestrales sobre cómo se usaba el dinero. El tono era formal y distante, pero no hostil, reconociendo su dolor y el legado de su hijo sin hacer acusaciones sobre mí. Acepté a través de Desmond que la organización del fondo les enviara actualizaciones trimestrales, manteniendo una distancia apropiada mientras respetaba que tenían derecho a saber cómo el patrimonio de Charlie estaba ayudando a las personas. Se sintió como un límite razonable, dándoles información sin requerir contacto directo entre nosotros. La coordinadora del fondo me dijo que la familia nunca asistía a eventos, ni se involucraba más allá de recibir los informes, pero saber que el dinero se usaba correctamente parecía importarles. Pensé en la hermana de Charlie a veces y me pregunté si ella había sido quien impulsó este arreglo, tratando de encontrar un punto medio entre la ira de su madre y la realidad de lo que mostraba la evidencia. 2 años después de la muerte de Charlie, deliberadamente manejé por la calle donde ocurrió su accidente. Había estado evitando esa área por completo, tomando rutas más largas para llegar a lugares solo para no ver la intersección. Pero un sábado, decidí ponerme a prueba y ver si podía manejarlo. Mi ritmo cardíaco se aceleró al acercarme a la calle y agarré el volante con más fuerza, pero seguí manejando a velocidad normal sin detenerme ni dar la vuelta. No tuve un ataque de pánico completo. No necesité detenerme y llamar a alguien. Solo pasé, reconocí la tensión en mi pecho y seguí adelante. Se sintió como una prueba de que estaba sanando, aunque las cicatrices siempre estarían allí. No hice un hábito de manejar por ese lugar, pero saber que podía hacerlo sin desmoronarme importaba. Para cuando habían pasado 2 años completos desde aquella noche en la oficina del abogado, estaba genuina y verdaderamente bien. No perfectamente sanada, no sin sentimientos complicados sobre todo lo que pasó, pero funcional y avanzando con mi vida real. Había aprendido que algunas historias no tienen finales limpios donde todo se resuelve, y todos se entienden. Ser absuelta de culpa no borraba la experiencia de ser acusada, no deshacía los meses de personas pensando que era una asesina, no arreglaba la relación con la familia de Charlie. Llevaba la verdad de lo que pasó sin dejar que definiera todo lo que era o controlara cada decisión que tomaba. El Fondo de Salud Mental ayudó a docenas de personas cada año con educación sobre la seguridad de los medicamentos y recursos de prevención del suicidio. Allison y yo estábamos más cerca de lo que habíamos estado antes de todo esto, porque había demostrado su lealtad cuando las cosas estaban terribles, y ese tipo de lealtad profundiza las amistades. Tenía un trabajo en el que era buena, con posibilidades reales de ascenso por delante. La persona con la que salía se había vuelto más seria, y estábamos hablando de mudarnos juntos, construyendo algo nuevo que no tenía nada que ver con mi trauma pasado. Todavía pensaba en Charlie a veces, generalmente tarde en la noche cuando no podía dormir, o en el aniversario de su muerte. El enojo se había suavizado en algo más parecido a una aceptación triste de que había tomado decisiones que no podía controlar y que había sobrevivido a las consecuencias de esas decisiones. Él había manipulado la situación para exponer la ignorancia de su familia y protegerme eventualmente. Pero no le importó. O tal vez no entendió completamente lo que esos meses de sospecha me harían a mí. Nunca sabría si lo pensó hasta ese punto, o si simplemente asumió que la verdad saldría rápidamente y fácilmente. Lo que sí sabía era que había construido una vida que se sentía estable y auténticamente mía, que había aprendido a establecer límites y a negarme a perseguir el perdón de personas que nunca lo darían, y que sanar no se trataba de olvidar, sino de integrar experiencias difíciles en una historia más grande que incluía alegría, propósito y conexión.